Bienvenido gente a un nuevo video. Vamos a enseñarle cómo crecer rápido siendo banco free to play, gente. Vamos a enseñarle todos los secretos, todas las fórmulas para crecer rápido, el book de bancos y más cosas. Hay ventajas y desventajas. Esta cuenta de quién es, del compa Conde, que él todo el tiempo ha sido banco. Ya había dejado de ser banco, pero retomó otra vez en diciembre, así que la cuenta se volvió a recuperar con gemas, se volvió a recuperar todo eso. Esta cuenta que está aquí llegó más rápido que todas las cuentas del Conde para llegar a las T4. Te vamos a decir el secreto. Bueno, ahí va. Banco. ¿Cómo puedo ser banco? Dirás tú. Primeramente tienen que agarrar la confianza de sus compañeros. En el LVH agarraron confianza con el Conde. El Conde tiene como 4 o 5 cuentas y ya él lleva un historial de banco. ¿Cómo llegó a ser banco él? Pues él tenía una cuenta media abandonada y dijo, pues güey, yo tengo esa cuenta, ¿sabes qué? Le puedo borrar las tropas. Eso sí, tienes que no tener tropas, porque puedes tener algunas tropas para recolectar, que sean algunas T4, algunas T2, algunas T1. Nada más que no se pase de la producción, porque te va a ir desgastando la producción de comida. Así que si te pasan comida se va a desgastar. Eso no tiene que llegar como lo hizo la parte de aquí. Es una de las primeras reglas para poder ser banco. No tener muchas tropas. Y como te digo, así fue cuando estuvimos en el gremio con nosotros, que fue 4L. Ahí empezó a ser banco él y a chingarle. Y por ejemplo, hay bancos para pasar recursos todo el tiempo. Existe el bot claramente, pero el bot no te va a solucionar mucho, a menos que lo programes muy bien y vas a estar pagando. La otra forma, puede que le estés pagando al jugador de otra forma, pero no como un bot que te va a pedir entre 20 a veces $50. Y al jugador no le vas a pagar eso, le vas a dar la recompensa de otra forma. No sé si se valga la pena más tener un bot o tener un jugador que te haga como banco manual. Entonces ya el Conde es banco manual, y pues es muy cansado, me dijo el compa Conde. La cosa es, gente, que cuando ya llegas a ser banco como el compa Conde, ya te hayas ganado la confianza y haya sido mucho tiempo y tengas una cuenta así, muchas veces hablas con un recuerdo, yo tengo una cuenta así, ¿sabes qué? Quiero ser banco. Ah, bueno, pues la ponemos de banco. Y las investigaciones que tienes que tener de perdidas son las que se llaman las bolsas grandes, para suministrar más recursos, que te reduzca el impuesto, porque muchas veces cuando pasas recursos te quitan mucho, y la velocidad, y tienes que tener de perdido una armadura de velocidad de viaje que de perdido vaya más rápido. Bueno, como te digo, hay bancos para todo, pero este banco en especial, como el Conde, lo que hace es para KVK y WoW. Nada más, lo único que tienes que, la desventaja tú, que todo el tiempo tienes que estar activo más o menos para esas horas del KVK, muy activo en KVK y WoW. Que es el WoW por la lucha de fuertes y bases, ¿no? Más o menos programarte tú o pasarle el correo a otra persona para que te ayude. Si tú no puedes, bueno, para llegar a las T4, ¿cómo llegó rápido las T4 más que sus otras cuentas? Claramente aquí muchos recursos. Cuando nosotros migramos en 4DL, y no sé si lo vaya a hacer aquí, si vaya a migrar LVH por ejemplo, lo que hacía el Conde es que esos recursos los vendía por tener cuántos recursos tiene, y ya él lo dice, no, pues me déjame tanto, ¿sabes qué? Ocupo libros para sacar las T4, y muchas veces, como nosotros lo hacíamos en 4L, pues se compraba los libros de guerra para subir el salón, como el pico de cristal, la cámara del tesoro, la prisión, el altar. Y como ya llegó las T4 súper rápido siendo banco, porque no fue mucho como migramos cada rato nosotros. Por ejemplo, ahora si llega a migrar su gremio LVH, le va a pasar algunos recursos, pero ¿qué va a pasar con los demás recursos? Lo va a cambiar por aceleradores, que tiene un montón, que ya lo he hecho de esa forma, o lo va a cambiar por reubicadores para cuando vayan al otro reino nuevo, si llega a ser banco otra vez,
pues va a tener un montón de reubicadores para reubicarse con los jugadores que le piden recursos, pero mayormente lo que se utiliza más es pues que te pasen por aceleradores. Más o menos cuánto está basado los recursos, 100 millones por cada 1500 gemas, y además ya tiene un montón de gemas que tiene este mes, siendo banco otra vez, que volvió a juntar. Todo esto juntado en más o menos en un mes, gente, es un mes y medio, porque él ya se había hecho otra vez jugador normal, había hecho tropas y otra vez se metió en otro gremio a ser banco, pues tuvo que eliminar tropas, tuvo que, pues como ven, dejar acá en el santuario. Ya saben que el conde pues casi no, mira acá como ves, está curando más tropa, loco, no sé por qué está curando, no sé si va a dejar de ser banco, o no sé, está loco el conde, ya lo conocen. Y hay muchos privilegios, gente, hay muchos privilegios, como les dije. Una de las cosas es que si él quiere cazar, lo hace. No está contemplado un banco, vienen los privilegios más grandes. No está contemplado, si él quiere cazar, caza, si no quiere, no caza. Por ejemplo, aquí le piden 6 nivel 2. No, para él puede, me va a estar escuchando este gremio, me va a estar escuchando el conde, pero le dije que me diera todos los privilegios, pues. Hay cosas como por ejemplo cuando tiene que estar más activo él. Entonces, si él quiere cazar, caza, si no, no quiere, no caza. Si él quiere ser FG, lo hace. Si no quiere, tampoco lo hace. No está obligatorio cuando eres banco de hacer FG, porque si estás pendiente al wall, KVK, pues dices tu verga, pues me están explotando como banco. Puede ser que diga esa situación. Ser banco es tener demasiados privilegios, no hacer FG, no. Si no quieres hacer eventos también. No te obligan, gente, no te obligan. Tú puede que seas banco y lo hagas para ayudar al gremio, claro que sí, pero la forma que estás ayudando es cosiéndote esa cuenta de esa forma. Estás como diciendo, ¿sabes qué? Voy a poner mi cuenta así. No todos lo hacen, pues no todos tienen cuentas secundarias. Así ayudas muchísimo al gremio tú, porque muchas veces estás acá y me piden recursos por allá, te traen como loco un día, pero ese día de cuenta que hiciste todo lo de la semana del gremio, pues. Entonces por eso no se hace FG muchas veces, no se hacen eventos que te piden, como arena, como todo eso, pues ya saben. Muchas cosas, lo único pendiente, KVK y WoW. Que aprovechen los book de bancos, da un gran apoyo para sus cuentas secundarias nuevas. ¿Sí? Entonces, si quieren empezar, recuerde, como dice el conde, el book de bancos, compa, así le puso. Ese título está hecho por el conde, ya sabe. Deja tu like, suscríbete y ponme ahí en los comentarios si te gustaría ser banco. Ánimo, raza, nos vemos, adiós.